Bíblico que fundó el pastor Milton Pope, un hombre muy reconocido, un hombre de mucha bendición, y que se ha extendido por todo el mundo, no solamente aquí en la Argentina y en Latinoamérica, sino aún en Europa, en muchísimos lugares. Seminario donde realmente se forman las personas, no solo en la palabra de Dios, sino en el espíritu de lo que Dios quiere hacer, dando lugar al Espíritu Santo para que obre. De hecho, es uno de los seminarios que yo he cursado en forma completa y han sido de tremenda renovación espiritual para mi vida y para muchos de los que están acá que han cursado. Así que en esta mañana, pastor, estamos muy alegres, le invito a pasar para tener la palabra. Estamos muy alegres de que nos esté visitando y también disponiéndonos para recibir. Amén, recibir de Dios. Sabemos que no es un hombre el que habla, sino que es el Espíritu Santo que nos toca. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro ahora y a pedir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias por tu presencia otra vez tan fuerte, Señor. Cómo tu oído está atento para los necesitados, para los quebrantados, para los que te buscan. Cómo podemos entrar en tu casa, Señor, y, Señor, ser libertado de las cargas y adorarte levantando manos santas, sencillamente por tu misericordia, no porque merezcamos, sino por tu misericordia. Y ahora pedirte por el pastor Ciro Crimi, Señor, que vos fortalezcas su vida, fortalezcas su ministerio. Sabemos que así como vos usás, también el diablo molesta, Señor, y estorba. Pedimos, Padre, que vos frenes toda obra del diablo, de Satanás, en contra de su hogar, su familia, su ministerio, y que tu Espíritu Santo lo esté rejuveneciendo, fortaleciendo, renovando, palabra fresca tuya, Señor. Señor, hoy venimos a escuchar no solamente a Ciro, sino sabemos que a través de su vida escucharte a vos. Y hoy te pedimos, Padre, habla a mi corazón, habla a mi corazón. Yo quiero ser obediente y oír tu voz, Señor. Gracias, Padre, gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ricardo. Dios le bendiga, hermanos. Y es una alegría para mí estar esta mañana aquí. Agradezco a Ricardo esta invitación, este privilegio. Para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo con amigos. Por ahí vi a Mario Bloise también, con el cual compartimos algunos trabajitos. Y realmente es bueno ver que la obra de Dios avanza, ver que han crecido, que tienen tantas actividades. Se necesita trabajar en este tiempo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo donde la gente está en problema, está crispada, situaciones de conflicto por todas partes, dentro de las familias, en la sociedad. Mientras venía en el auto, escuché una noticia que hoy a las 2 de la mañana, por un incidente hasta tonto, dos autos que se tocaron un poquitito, empezaron a discutir y bueno, uno de ellos, uno de los conductores de uno de los autos, bajó con un revólver y mató al otro. Así, derecho. Y el que mató tenía a la esposa y a un chiquito en una silla, ¿no? Esas sillas que se colocan en los autos. Yo digo, qué desastre, ¿no? Porque me imagino lo que pasó en dos familias. Y el que mató era un prefecto, según él dijo, cuando la policía lo fue a detener, dijo, yo soy prefecto, ¿no? Soy una autoridad militar, digámoslo así. Yo digo, qué desastre. ¿Cómo? Yo siempre le digo a los hermanos, mire, si lo insultan en la calle, si le tocan bocina, cuente hasta 100, si a 100 no se le va, cuente hasta 200, bendígalo, ore, ¿no? Yo se voy por la general, digo 80. 80 y me empiezan a tocar bocina, no se salva ninguno de mi familia. Pero bueno, yo voy a 80. Vi el cartel que decía 80. Pero vivimos así, vivimos en una situación terrible. Parecería como que todos los días hay un conflicto nuevo. Y no solamente a nivel de nuestro país, a nivel familiar, a nivel de valores. En vez de ir para adelante, de tener una sociedad más justa, que vote leyes más justas, realmente tenemos una sociedad que
se va liberalizando para mal y que, bueno, tenemos tantas leyes que se quieren votar, la ideología de género y esto y lo otro, y todos son leyes y proyectos que apuntan a la destrucción de la familia, a la destrucción de la familia. Hay malas noticias, pero ¿qué hacemos nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué función tenemos que cumplir? ¿Estamos influenciando en esta sociedad? Y el Señor me puso un mensaje que habla de la función de la iglesia. La función de la iglesia es restaurar vidas que están destrozadas. A mí en consejería pastoral a veces vienen y me cuentan sus problemas, ¿no? Sus situaciones. Y a veces son tan complicadas, vidas tan destruidas, que hasta uno no tiene cómo aconsejarle, ¿no? Y cuando a un pastor ya se le queman los papeles, dice, oremos, ¿no? ¿Viste? ¿Te pasa a vos, Manujián? Cuando vos no le encontrás el hilo al ovillo, decís, y bueno, vamos a orar. Quizás es lo primero que tenemos que hacer. Y voy a tomar como ejemplo la historia de un pueblo a quien nosotros amamos, ¿no? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo un tiempo de gloria, digamos, un tiempo donde realmente era una nación ejemplo para otras. Tenía unas leyes que le había dado Dios que hasta ahora permanecen. Los 10 mandamientos que recibió Moisés, si los cumpliríamos, tendríamos una sociedad totalmente diferente. Es decir, recibió preceptos, valores, principios que después de miles de años todavía están en pie. Era la nación que Dios había elegido para bendecir al mundo, porque de eso se trataba, aunque ellos no lo entendían mucho, ¿no? Creían que Dios era para ellos, pero la promesa de Dios a Abraham fue, te bendeciré y serás bendición. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en Jesucristo, iban a ser alcanzados toda la gente. Entonces, esa nación realmente fue una nación que tuvo reyes como David, un rey victorioso, que llevó a la cúspide del poder a la nación hebrea, que armó esas 12 tribus en uno. Y después le sucedió su hijo Salomón, un hombre brillante, de una inteligencia increíble. Hasta ahora repetimos algunas de las cosas que él hizo, ¿no? Cuando esas 2 mujeres luchaban por un hijo, una decía, es mío, y la otra decía, es mío. Y Salomón dijo, vamos a hacer una cosa, lo cortamos por la mitad y le damos mitad a cada una. Y quien era realmente la madre dijo, no hagan eso. Entonces descubrió quién era realmente la madre. Los reyes y las reinas venían en cierta manera, a escucharle. Pero Dios le había dado preceptos importantes que tenían que obedecer. Y lo triste fue que cuando llegaban a estar en una posición importante, en vez de abrazarse de Dios, se alejaban de Dios. Hoy hay sociedades que económicamente tendríamos que imitar. Ahora, en lo que es la familia y los valores, países como Suecia, países como los europeos, el hemisferio norte fue el hemisferio que nos evangelizó a nosotros, desde los puritanos que llegaron de Inglaterra a Estados Unidos, y los italianos y los armenios. Yo estuve en el seminario en Bariloche estos días. Yo me reservo siempre los lugares más difíciles, ¿vio? Donde hay lugares difíciles, ahí voy yo. Pero no es así. Hice las graduaciones en La Quiaca. Gracias a Dios tenemos casi 3.000 alumnos estudiando en este momento en el seminario, dispersos por toda la República Argentina. Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego tuvimos un centro, es decir, toda la República Argentina, desde la cordillera hasta el mar. Y realmente algo que nos alegra, ver la gran cantidad de jóvenes, Ricardo, que van a estudiar en lugares inhóspitos. Un día me llamó una misionera
sueca. Y me dijo, pastor, yo tengo que volver a mi tierra, porque después de un tiempo ellos vuelven a su tierra. Hoy Suecia están cerrando iglesias, es un país que vino a Argentina, muchos misioneros vinieron. Hoy es una tierra que realmente se ha alejado de Dios. Y esta misionera tenía que volver y me dijo, pero quiero que el seminario le enseñe a un grupo de hermanos aquí. Y yo generalmente, Pope decía, ¿cuándo empezamos? ¿No? Él no, cuando alguien le venía a pedir, ese era el espíritu del seminario. ¿Cuándo empezamos? Yo digo, ¿dónde es? En primer lugar, ¿no? Soy un poco más conservador. ¿Dónde es? En el Potrillo. Ah, espere que lo busco. ¿Por dónde queda? En el norte argentino queda el Potrillo. No sé, Tartagal, esa zona. Empecé a buscar en el mapa y no encontraba ni al Potrillo, ni a la madre del Potrillo. Y la llamo de vuelta. ¿Dónde queda, hermana? ¿Y qué grupo es? No, es un grupo de huichís que están metidos adentro, bien en el monte. Y hay 100, me dijo, para estudiar. Y bueno, allí fuimos y se gradúan este año. Realmente es una bendición de Dios. Se gradúan este año. Y bueno, allí cuando tenemos a un profesor medio lo mandamos al Potrillo. ¿No? ¿Vio? Para hacerlo hombre, andate al Potrillo a enseñar. Y a veces les cuesta salir. Tienen que entrar con motos, salir con motos. Y el último profesor que mandamos tardó 3 días para volver en su casa. Casi más se divorcia. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué hacer cuando las noticias que llegan son malas? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Esa nación que otrora era una nación importante, comenzó a alejarse de Dios. Y fue lo peor que pudieron hacer. Y cayeron cautivos. Jeremías les predicó y le dijo, si no se vuelven atrás. Mantenían la forma, pero no la esencia. Tenían un ritualismo, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. Hasta Jeremías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y le dijo, bueno, si ustedes siguen así, yo les profetizo que van a caer cautivos y van a ir a Babilonia 70 años. Y allí van a estar cautivos, 70 años. Desgraciadamente, ellos no se arrepintieron. Muchos de ellos sacerdotes se mantuvieron en su orgullo. Es un problema estar orgulloso de dónde soy, de dónde vengo, quién soy. La soberbia es un paso antes de la caída. Siempre sucede eso. Y así sucedió. Cuando una iglesia progresa, cuando Dios los bendice, es cuanto más tiene que estar de rodillas, orando y buscando a Dios. Porque dependemos de Dios, hermanos. No es con ejército, no es con nuestra fuerza. La obra de Dios va adelante con el Espíritu de Dios. Y cayó. Nabucodonosor, el rey babilónico, barrió totalmente en 3 invasiones, barrió con esa nación. Los muros quedaron destruidos. Las puertas de la ciudad, pues las ciudades tenían muros y tenían puertas, algunos tan importantes. Babilonia tenía un muro de 90 metros de alto, para darse cuenta de lo que eran los muros en aquel tiempo, ¿no? Y 24 metros de anchos. Era inexpugnable, inexpugnables. Podían estar los enemigos acampando, en aquellos momentos no tenían bombas ni nada por el estilo, ¿no? Sus armas eran más elementales. Pero bueno, la nación cayó. Y Nabucodonosor arrasó con esa nación. Llevó cautivo a un montón de personas. Ezequiel fue uno de ellos. Daniel fue llevado también cautivo. Es decir, los profetas. Quedó en ruinas. Pero después de los 70 años, un rey que lleva mi nombre, no llevo yo el nombre de él, vio el orgullo, el rey Ciro, el rey persa, da la orden para que los israelitas vuelvan a su tierra. Porque nadie sabe de dónde salió mi nombre, entonces yo les enseño el seminario. Ahora se llaman todos Ciro, hasta los perritos le ponen Ciro. El otro día, ¿no? El hijo de Messi se llama Ciro, pero cuando yo era chiquito, era el único Ciro, vine de Italia, era el único Ciro que había en el barrio, ¿no?
Y entonces, después cuando aprendí quién era Ciro, es lo primero que le enseño a los alumnos. Ciro es el único rey pagano tipo de Jesucristo. Es el único rey pagano que la Biblia habla y lo compara con Jesús. Si ustedes leen en Isaías 45 y en Esdras, dice, Ciro es mi pastor y hará lo que yo les mando y hará mi voluntad. Y ¿sabe? Jesús es el buen pastor. Es el pastor que hizo toda la voluntad del Padre. Yo he hecho mi voluntad. O la voluntad del Padre. Realmente Ciro es el único rey pagano que se lo compara inclusive con lo que fue o con lo que llegó a ser Jesús. Así que ya saben, Ciro tiene un gran valor. Bueno, cayó Israel y el pueblo se dispersó y había gente israelita por todas partes. Y en Persia, lo que era Persia, también había algunos israelitas que habían quedado allí. Nunca dejaron de pensar en su tierra, ¿no? Nunca dejaron de pensar en su tierra. ¿Sabe? Los inmigrantes, yo a veces estuve en Estados Unidos y en una fecha patria, 9 de julio, los argentinos estaban ahí cantando el himno. Nunca vi tanto patriotismo como en esa reunión, ¿no? Se ponían la mano en el corazón, algunos lloraban. Bueno, siempre nos queda algo a los inmigrantes. Yo vine a los 4 años y medio a Argentina, me trajeron, no es que vine, de Sicilia, y volví después de muchos años, en el año 92 volví. Y cuando yo volví, sentía como que eso me pertenecía, ¿no? Mientras en Sicilia hay que llegar o por avión o por barco, yo venía predicando por toda Italia, desde Roma, después fui a Milán, hice todo un recorrido durante un mes. En un mes prediqué 25 veces. Es decir, alguien me dijo, ¿pero conociste Italia? No, los trenes y los micros conocí, ¿no? Pero cuando entré en Sicilia y empecé a mirar la gente, dije, bueno, esta es mi gente un poquitito. Yo me tenía que haber criado acá. Claro que Italia en el año 50, cuando nosotros vinimos, estaba destruida y papá buscó algo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre tenemos cierta nostalgia. Los israelitas tenían siempre nostalgia. Ellos decían, nuestra tierra está allí. Y quiero hablar de un hombre que recibió la noticia de cómo estaba su tierra, ¿no? De cómo estaba su tierra, cómo había quedado su país y cómo había quedado su ciudad. Vamos a leer Nehemías, capítulo 1. ¿Cuál fue la reacción de este hombre cuando se enteró cómo estaba su pueblo y cómo estaba su ciudad? ¿Cuál fue la reacción de él? Nehemías, capítulo 1. Mire cuál fue la reacción de este hombre cuando se enteró de la situación de los suyos. Palabra de Nehemías, capítulo 1, en la versión 1960, está en la página 469, dice, palabra de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mala noticia. La peor noticia que pudo haber recibido Nehemías. Él quizás esperaba otra noticia. Vino un hermano y alguna gente. ¿Cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo está nuestra querida ciudad? ¿Cómo viven allá? Es una noticia tremenda, una mala noticia. ¿Cuál fue la reacción ante la mala noticia? ¿Usted recibió alguna vez una mala noticia? Yo me imaginé estas dos familias que tuvieron este altercado con el auto, a quien mataron. Cuando su familia se enteró, lo mataron.
¿Pero cómo lo mataron? ¿Quién lo mató? Tuvo un problemita ahí con otro auto y el tipo se bajó y lo mató. Para el otro tampoco es el futuro muy bueno, digámoslo así. El que mató es una alevosía. Yo en Bariloche estuve en la cárcel de Bariloche. Había un hermano que tenía un ministerio sobre la cárcel. Y cuando uno va a algún lugar, siempre le buscan algo extra para hacer, ¿no? Yo fui para enseñar. Pero los hermanos, Ciro, ¿me puede acompañar a la cárcel? Y bueno, vamos. ¿Me puede acompañar acá, allá? Pero entrar en la cárcel, yo entré muchas veces, es una experiencia muy especial, ¿no? Entré en un lugar donde están presos peligrosos. Con uno que hablé tenía 24 años de condena, ya de condena. Y este muchacho aceptó a Cristo, ¿no? Aceptó a Jesús. Y lo vi con paz. Él en la cárcel ahora está con una cierta libertad, puede salir al jardín y está construyendo mesas, sillas. Y dice, con esto, pastor, yo estoy sosteniendo a mi familia. Tengo 3 hijos, tengo a mi esposa. Y aquí conocí a Jesús. Dice, mi vida era un desastre. Dice, cuando me mandé la macana, dijo otra palabra, ¿no? Que no se puede repetir. Dice, cuando me mandé la macana, y la macana es que había matado a otra persona, junto con 2 de sus hermanos, los 3 estaban en la cárcel. Él fue el cabecilla. Dice, bueno, y caí acá, mi vida estaba destruida. Pero cuando conocí a Jesús, comencé un proceso diferente. Ahora tengo el perdón de Jesucristo. Creo en Jesús. Mi esposa está asistiendo a una iglesia. Puedo sostenerla. Voy a cumplir mi condena. Pero Jesús ha cambiado mi vida. Una vida destruida, pero restaurada por Jesucristo. Solamente Jesús puede restaurar las vidas. Una mala noticia. Una mala noticia. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Entonces dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este hombre hizo 3 cosas ante la dificultad y ante el problema. Primero se preocupó, segundo oró y tercero se comprometió. 3 cosas importantes ante una situación de crisis. No podemos pasar por alto los problemas de la vida, no nos alegran. Cuando él se enteró de la situación que estaba su pueblo, destruido, en ruina, la gente estaba mal, él podría haber dicho, bueno, pero yo estoy trabajando acá, yo estoy trabajando en este lugar, soy copero del rey, tengo relación con el rey, yo puedo, está bien, es lo que me tocó,
yo no puedo hacer mucho por ellos, voy a orar. Vivimos en un mundo donde la gente piensa en una forma egoísta. Sé que están estudiando Apocalipsis y hay muchas señales que indican que Cristo está pronto a la puerta. Una de las señales más notables, ¿sabe cuál es? El egoísmo de la gente. Lean Timoteo, capítulo 3, y van a ver la característica de los hombres en los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo cuando era muy pequeño jugábamos a un juego que se llamaba el yo-yo. ¿Cuántos jugaron al yo-yo acá? ¿Qué cantidad de viejos que tenía acá? Oh. Eran 2 maderitas. Bueno, era nuestro entretenimiento en aquel tiempo. Después lo sacaron otra vez, ¿no? Me parece que lo sacaron otra vez. Lo sacaron, por eso hay tantos que jugaron al yo-yo, ¿no? Eran 2 maderitas con un hilito, era lo que teníamos. Y hacíamos el perrito, lo hacíamos caminar, cualquier cosa hacíamos con el yo-yo. Era el juego de nuestro tiempo, es el juego de este tiempo. El gran egoísmo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Lo que a mí me viene bien, lo que a mí me interesa. El egoísmo es increíble. Si hay una característica de este tiempo es el egoísmo. Dice, hijos desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Lea ese capítulo y se va a dar cuenta de que estamos realmente en los últimos tiempos, el tiempo del fin. Preocuparse por la situación de los demás. El evangelio es dar, no es recibir. A veces se predica un evangelio donde venga a recibir. Parece que Dios es un viejo de barba blanca que está en una nube para escuchar lo que la gente necesita y dárselo. Claro que Jesús nos bendice. Jesús bendijo mi vida. Jesús me ha ayudado en todo. He visto su mano. No lo cambio a Jesús por nada. Porque en la hora de prueba y de dificultad se cumplió la palabra. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y tener a Cristo al lado, hermanos, es invalorable. No cambia a Jesús nunca por nada, si lo conoció. Realmente. Pero nos preocupa lo que nos rodea. Seguramente no. Muchos de los problemas que hay en el mundo y que hay en nuestra querida Argentina es el resultado del gran egoísmo, de hombres ambiciosos, avaros, de hombres que no respetan, que quieren solamente y piensan solamente en sí. Vivimos en ese mundo, en un mundo muy egoísta. Pero Dios nos ha llamado para dar, para preocuparnos. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Lo primero que hizo fue llorar, rasgarse las vestiduras. Él podría decir, aquí vivo y lo siento, pero él realmente tuvo dolor en el corazón y lloró. Me hace recordar cuando Jesús entró a Jerusalén y vio la situación de esa nación que no le aceptaba, que no le quería, y él era el Hijo de Dios, que había sanado enfermos, que había resucitado muertos. Y cuando entró en la ciudad, él lloró. Lo veo llorar muchas veces a Jesús. Lo veo llorar, preocupado por lo que le sucede a la gente. Hermanos, las familias están siendo destruidas. La ideología de género, este tema tan recurrente, que a nosotros que tenemos una escuela, las balas nos pegan bastante cerca, ¿no? El otro día reuní a las maestras y le dije, maestras y maestros, no maestres, ¿no? Sí. Cuando usted escuche a Manuquian decir hermanes, hay problema, ¿no? Ahora está todo esto. Le dije, nosotros tenemos un límite como escuela, que es la palabra de Dios. No vamos a enseñar nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Hasta acá llegamos. Yo nunca pensé que íbamos a llegar a este tiempo y hablar de estas cosas. Que no existe el hombre y la mujer, sino que es una decisión que alguien hace en algún momento. Y yo sé que Dios creó al hombre y la mujer. ¿Sabe a qué apunta todo esto? A la destrucción de la familia. A la destrucción de la familia. Estamos asistiendo a un ataque increíble
contra el hogar, contra la familia. Es así. Es así. El placer. Y bueno, vos te casaste con una, pero ahora, bueno, podés cambiar. Quizás te casaste equivocado. Había una iglesia que decía el alma gemela, enseñaba el alma gemela. Y dice, bueno, quizás yo no me casé con mi alma gemela. Me casé con la persona equivocada. Y como Dios tiene una persona para mí en los cielos, que es mi alma gemela, la puedo encontrar y casarme otra vez. Generalmente la alma gemela que encuentran estos queridos hermanos tiene 20 años menos que la esposa. ¿No? Más o menos es eso. Increíble. Pero se predica eso en las iglesias. Yo lo escuché en Miami. La doctrina del alma gemela. ¿No? Dije, son unos vivos bárbaros esto. Pero así vivimos. Así vivimos. Y realmente destruyéndose la familia, se destruye todo. Yo tengo un hijo que se casó hace poco y me dice, papá, en el trabajo me dicen, ¿por qué me casé? ¿Y por qué no me junté? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? Es todo al revés. No sé si nos damos cuenta de lo que está pasando, pero realmente es preocupante y es para llorar. Dios ha hecho la familia, y si la familia se destruye todo, la sociedad se destruye. Yo sé que a veces vamos envejeciendo. Mi esposa se casó con un chico que tenía una pinta bárbara, ¿no? Tenía pelo, no tanto, pero tenía. Algunos que me conocieron de jovencito. Ahora ella pone la foto de cuando yo tenía 18 años allí en el comedor. Y cuando llega alguien dice, ¿este eras vos? Y yo digo, no sé si ponerme alegre o ponerme triste. Porque me está diciendo, terminaste así. Pero bueno, es así. Pero, hermanos, hay valores más importantes en el matrimonio. Vamos creciendo espiritualmente. Lo que decía Billy Graham, yo amo cada día más a mi esposa. Porque cuando uno crece en el Señor y cuando tiene valores, uno se empieza a enamorar de esos valores de la esposa y del esposo. Por eso tenemos que estar cerca de Cristo. ¿Puede decir amén? Amén. Vivimos en una sociedad que va a la destrucción. Hay movimientos satanistas. Tremendo, tremendo. Dice que va a venir un conjunto ahora, me llegan WhatsApp, ¿no? De Suecia, que alaban y adoran a Satanás directamente. Directamente. Podría contarle muchas de las cosas que uno se entera y que son cosas que se están volviendo normales. No son normales. No son normales. La iglesia tiene que volver a preocuparse por la situación. No podemos vivir siendo insensible al dolor de la gente también, ¿no? La iglesia está puesta para sanar. La iglesia está puesta para curar. La iglesia está puesta para dar y para mostrar un camino diferente. Y ese camino diferente es único. Se llama Jesucristo. Amén. La segunda cosa que hizo fue orar. Oró. Y esta oración no es la oración de una persona orgullosa. Él ahí en el medio dice, nosotros nos merecimos lo que nos ha acontecido. Hemos pecado, hemos desobedecido lo que Dios nos enseñó a través de la ley de Moisés. No hemos hecho lo correcto, pero fuimos dispersados y estamos por todo el mundo dispersados. Nuestra nación está en ruina, pero también ora y dice, Señor, ten misericordia, porque tú dijiste que si nosotros, estando mal un día y en otra ciudad y en otro pueblo y en otra nación, nos arrepentimos, tú vas a escucharnos, porque eres un Dios grande en misericordia. Amén. Y él ora hasta la Biblia ahora, ¿no? Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, y empieza a orar y a confesar el pecado de su pueblo. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. La corrupción, una palabra que se repite mucho. Quizá el cáncer de nuestra nación,
quizás es esa, la corrupción del hombre. El hombre tiende a la corrupción. Y no hablo de partidos políticos. La corrupción es transversal, como dijo alguien, ¿no? Es transversal a todos, la corrupción. ¿Y qué hizo? Oró. Jesús pasaba mucho tiempo orando. La iglesia tiene que volver a clamar y a orar a Dios, ¿no? Debemos orar, buscar tiempo donde podemos estar a solas con Dios. Hace poco leí una historia de un hombre anciano. Y este hombre anciano estaba en su cama, en su lecho de muerte, se puede decir, y la hija llamó al pastor. Quizás ustedes me llegó hace poco, y esos WhatsApp van llegando, ¿no? Es una historia. Y dice que la hija llamó al pastor y dijo, mire, pastor, mi padre no tiene, los médicos no le dan mucha vida, y yo quiero que usted hable con él. Así que el pastor llegó a la casa y entró en la habitación donde estaba este hombre enfermo, cerró la puerta y cuando entró vio una silla que estaba a la cabecera de la cama de este hombre enfermo. Él pensó que esa silla era para él, para el pastor, para que se sentara y pudiera hablarle. Pero bueno, lo respetó y dijo, esta silla, dice, pastor, le voy a contar una historia. Cierre la puerta. Cerró la puerta, dice, mire, a mí me costaba tanto orar, me costaba muchísimo orar. Y un día se lo dije al pastor, hago cosas, pero me cuesta orar, me cuesta hablar con Dios. Y el pastor me dijo, eso es orar. Hablar con Dios. Mire, haga una cosa, póngase una silla ahí al borde de su cama, donde esté, y hable con Dios. Hable con Jesús. Piense que en esa silla está Jesús y háblele. No a la silla, ¿no? No estoy haciendo una doctrina nueva, ¿no? A veces después ahora tenemos la iglesia de la silla. Nada que ver. Estoy enseñando lo que es oración, ¿no? Si no vas a ir a las casas vas a encontrar un montón de sillas, hay gente hablando. Dice, yo desde ese momento hago eso. Yo pienso que ahí está Jesús y que Él me escucha. Lógico, dice, cuando empiezo a hablar con la silla, pensando que está Jesús ahí, cierro la puerta, digo. Dice, porque puedo pensar que el que me ve, si mi hija me ve, va a decir, no solamente mi papá está enfermo, está medio loco, ¿no? Y dice, yo hablo. Y ¿saben? Lo hago todos los días. Y hablo con Él. Y Él me habla a mí también. Yo siento que Él me habla a mi corazón. Y Él lo he hecho durante mucho tiempo. Así que he aprendido a orar así. Hablar con Jesús. Como uno hablaría con un padre. Como uno hablaría con un hijo. Así, de la misma manera. Así que esa silla siempre está ahí. Pasó el tiempo. Y el pastor se encontró con la hija en la calle y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está su papá? Mi papá partió, mi papá murió. Pero ¿sabe? Una cosa rara, lo encontramos con la cabeza apoyado en la silla. Como diciendo, Señor, aquí estoy, como abrazándose a Jesús. Dice, lo encontré, algo raro. Esa silla que él siempre tenía allí, bueno, lo encontré con la cabecita apoyado sobre esa cabeza, sobre esa silla. Es hablar con Dios, es hablar con Jesús, no es rezar algo monótono, es contarle a nuestro Dios nuestros problemas como hizo Nehemías. Este es mi problema específico, esto es lo que yo te vengo a traer. Mi ciudad y mi pueblo están en ruinas. Mi ciudad y mi pueblo está destrozado. Y oraba a Dios para que le dé gracia ante el rey, para que le dé éxito ante el rey. ¿Sabe qué es el éxito? Me gusta esa palabra. ¿Qué es éxito? Si lo analizamos desde el punto de vista mundano, éxito es tener dinero.
Éxito es tener fama y éxito es tener poder. Son tres cosas que a veces se relacionan. La gente va atrás de eso. Yo quiero tener dinero porque a veces me da poder y me da fama. Eso es éxito. No es éxito. Hermanos, pasamos por esta tierra una sola vez. ¿Quién es un hombre exitoso? ¿El que hizo las cosas aquí nada más? No se lleva nada. No se lleva nada. Yo un día la invité a mi esposa a pasear. ¿Y sabe dónde la invité? Al cementerio. Ahí te doy otra onda, Ricardo. La invité al cementerio, pero al cementerio de la Recoleta. Y claro, y empezamos a recorrerlo y a ver las tumbas de famosos y ricos. Eva Perón, Noble, el fundador del diario Clarín, la tumba de Alfonsín, presidente rico, famoso de todos los tiempos. Tumbas allí. Noté algo. En las tumbas no eran muy grandes. Eran 4x4, 5x6. Más de eso no. No vi Mercedes-Benz adentro, aunque esos hombres tenían Mercedes-Benz. Ni vi yates. No vi nada de lo que el hombre ambiciona. Nunca vi una mudanza al cementerio. ¿Usted vio algo? ¿No? Una mudanza al cementerio. Nunca lo vi. Dice que Alejandro el Magno, cuando va a morir, y él se da cuenta que va a morir, le dice tres cosas a los suyos. Cuando yo muera, en mi cajón llévenme con los brazos colgando hacia los costados, que mi cajón lo lleven los médicos y que todos los tesoros que yo pude haber conseguido lo tiren en el camino por el cual estoy recorriendo ya muerto. Y alguien le preguntó, ¿pero por qué los médicos tienen que llevar tu féretro? Porque ellos no pudieron hacer nada para evitar mi muerte. ¿Y por qué hay que tirar los tesoros que vos pudiste conquistar como un gran emperador griego? Porque nada de eso me lo llevo. Todo queda acá. Así que, bueno, ¿y por qué las manos colgando de los costados? Y dice, porque así vine a la tierra con las manos vacías y me voy con las manos vacías, perdiendo lo que es más preciado para el hombre, que es el tiempo. Se me terminó el tiempo. Es así, hermano. No nos llevamos nada. Nehemías pidió por buen éxito. ¿Sabe lo que es una persona exitosa? Aquel que conoció a Jesucristo. Aquel que nació de nuevo. Usted es una persona exitosa si conoció a Jesucristo. ¿Puede decir amén? Yo me siento feliz de haber conocido a Cristo. Sé que no todo termina en un cementerio, que el Señor me está esperando. Amén. Aleluya. Una persona es exitosa cuando camina el camino que Dios le ha marcado. Eso es una persona exitosa. Una persona exitosa es cuando hizo lo que Dios propuso para su vida. Lo que Dios propuso para su vida. Eso es una persona exitosa. Haber nacido de nuevo, haber conocido a Cristo, haber caminado con Cristo y haber cumplido el propósito que Cristo tenía para él. Eso es una persona exitosa. Cuando Nehemías dice, dame buen éxito, era el tercer punto. Era el tercer punto. Se comprometió. Él se preocupó. Si se hubiera quedado ahí, no hubiera hecho mucho. Oró. Si se hubiera quedado ahí, no hubiera hecho mucho. Se comprometió. Y eso es lo que falta en este tiempo. Personas que se comprometan. Que digan, primero Dios en mi vida. Primero Dios en mi vida. Y si tengo que dejar algo querido, estoy dispuesto a hacerlo. Eso es compromiso. A veces decimos, en la iglesia falta amor. Yo soy parte de la iglesia. En la iglesia falta esto, falta lo otro. Yo soy parte de la iglesia. La mies es mucha y los obreros son pocos.
Hermanos, nuestro gran trabajo es influenciar sobre las personas. Nehemías al final partió hacia aquella su tierra y reconstruyó los muros y reconstruyó la ciudad. Primero lloró, después oró y después manos a la obra. Y lo que estaba destruido se reconstruyó y se restauró. Amén. Era un hombre que influenció en su sociedad, que influyó en su tiempo, influyó sobre toda una nación. Un hombre. ¿Cuánto puede hacer un hombre? ¿Cuánto puede hacer un hombre en las manos de Dios? Sabe, las cosas están difíciles, pero no podemos quedarnos en el lamento. Está todo mal. ¿Hay algo por hacer? Hay mucho por hacer. Dios nos ha llamado para hacer sal y para hacer luz. Y Dios nos ha llamado para influenciar sobre este mundo. No son los ricos, los poderosos, ni los grandes los que van a mejorar este mundo. Es la iglesia de Jesucristo. Podemos influenciar. Y usted dice, ¿y cómo podemos influenciar? Orando. Susana Wesley era una mujer que tenía, siempre me equivoco en el número, pero entre 17, 19 hijos. Ahí está, 19. Ahí está, 19 hijos. ¿Cuántos tienen 19 hijos? Ninguna Susana Wesley. ¿15? ¿10? 5 no tiene nadie. Ahí tenemos una, gloria a Dios. Va a poblar. 5. 2. ¿Cuántos tienen 2? Y todo. Cumplió con la patria. Se van 2, vuelven 2. Quedan 2. ¿Sabe cuánto es el promedio en Europa? 1. Unos 0 y pico. Por la comodidad. La gente no quiere ser molestada por los hijos. Yo soy el primogénito de 6 hijos. Y papá quería tener 10. Así. Y todos seguiditos. Yo soy el mayor y el menor nos llevamos 8 años. Es decir, que mamá cada año, y hubo un interreño ahí de unos 6, 7 meses, papá vino antes, trabajó, consiguió la plata y después nos mandó a llamar a nosotros a Italia. Entonces ahí perdí un poco de tiempo, papá y mamá. ¿No? Pero a mamá la esperaban todos los años en el hospital. Ya viene doña María. 6 hijos. 19 hijos. ¿Qué puede hacer una mujer con 19 hijos? ¿Qué puede hacer? Milanesa para 19. Almuerzo para 19. Vestirse para 19. ¿Sabe lo que hacía esta mujer? Ella a una hora del día ponía su delantal de la cocina sobre su cabeza y empezaba a orar por cada uno de sus hijos. Y sus hijos dijeron, nuestra madre influyó sobre nosotros. Podemos influenciar, hermanos. Seamos mamá, papá, podemos influenciar sobre nuestra familia. Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Dios es el que lo hace. Y termino contándole la historia de nuestra familia. Mi papá es siciliano, mi mamá es siciliana, entonces somos de sangre pura. ¿Vio cómo esos perritos de sangre pura? Sicilianos puros, mafioso y cosa nostra puro. Es decir, nadie puede decir, no, este está mezclado. No, no. Pero, dice, papá era devoto de San Antonino. Devoto. Los evangélicos eran muy pocos, muy pocos. Recién estaba entrando el movimiento pentecostal en Italia, que fue un gran avivamiento del siglo XX. No sé qué va a pasar en el siglo XXI, pero en el siglo XX fue un gran mover de Dios. Y papá tenía tíos sacerdotes, tías monjas, una familia muy católica. Y él, como era devoto de San Antonino, tenía que decir tanto Padre Nuestro, tanto Ave María al día. Entonces me decía, yo empezaba a la mañana mientras me afeitaba y era
decir un Padre Nuestro, después otro, y cada Padre Nuestro tenía un cinto donde hacía un nudito. Al llegar a la noche, me fijaba, si había cumplido, bien, y si me faltaban 2 o 3, lo decía rápido y me iba a dormir. Así era él. Bueno, a veces hacemos eso nosotros, ¿no? Nuestras oraciones son muy mecánicas también. Un pastor una vez dijo, la oración se me hizo tan mecánica, que un día me estaba yendo a dormir y en vez de decir, Señor, encomiendo la noche en tus manos, dijo, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Se equivocó de... A veces pasa eso, ¿no? A veces se transforman en rezo nuestras oraciones. Y papá, se enteró que habían llegado al pueblo unos hijos de Lutero. Los llamaban los hijos de Lutero. Y hablaban de Lutero mal. Nada que ver, nada que ver. No eran luteranos los que llegaron. Y dice, yo voy a ir a ese lugar. Y apenas los escucho hablar mal de la Virgen, empiezo a revolear sillas por todas partes. Como buen siciliano, ¿no? Dice, apenas los escucho hablar mal de nuestra Madonna, la llaman Madonna. Apenas hablen mal de la Madonna, no la cantante, ¿eh? La Madonna es la... A ver si entienden que en aquel tiempo ya estaba. Apenas los escucho hablar mal de la Madonna, voy a empezar a tirar silla y hago un desastre en ese lugar. Entra papá, había un grupo pequeñito, y encontró a un hombre muy humilde, un hombre que fabricaba quesos, no era un profesional, y hablaba la palabra de Dios, la Biblia. Y dice que él nunca había escuchado un hombre. En aquel tiempo en la Iglesia Católica se daban las misas en latín, ¿no? Era media aburrida, aparte con un idioma que nadie entendía, más aburrida todavía. Y escuchó a este hombre hablar de Cristo. Y dice, yo vi que había lágrimas en sus ojos. Nunca me voy a olvidar de ese hombre. Y fui a romper todo y Dios rompió mi corazón. Ese día creí en Jesucristo. Entregué mi corazón al Señor. Cuando fue a la casa de mi abuela y le dijo eso, llamaron a los curas del pueblo, a los familiares, a las monjas. Lo querían exorcizar, echarle fuera a los demonios. Todo. Después mi abuela dice, pero mi abuela Rosa al final, después cuando todos lo atacaban a mi papá, ella se puso al lado del hijo, corazón de madre, ¿no? Y empezó a criticar a los que lo atacaban. Mi papá se quiso bautizar rápido. En Italia se bautizan en el mar. Y era invierno. Y papá le dijo, me quiero bautizar al pastor. Bueno, Nino, espera que venga un poco más la primavera. No, me quiero bautizar. Así como era fuerte para guerrear, también él en cierta manera fue fuerte en el Evangelio, ¿no? No importa que tenemos un tiempo con frío, me quiero bautizar. Y papá se bautizó. Así comenzó nuestra familia. Él influyó sobre su mamá, él influyó sobre sus hermanos y él influyó sobre nosotros, la segunda generación de creyentes. Nosotros somos la segunda generación de creyentes. Y ahora ya vino la tercera generación de creyentes. Y ya tenemos unos chiquititos que ya son la cuarta generación no de creyentes, porque todavía hacen mucho lío, pero bueno, no se convirtieron todavía. 2, 3, 4 años. Papá, ese día, cuando se encontró con Jesús, empezó a influir sobre toda nuestra familia, ya llegó a la cuarta generación. Cuando yo llegue al cielo, voy a buscar a ese hombre que le predicó a papá. A veces parece poco lo que hacemos, pero es mucho. Podemos influenciar sobre mucha gente. Papá fue el primer creyente y ya vamos por la cuarta generación. Yo no estaría predicando aquí probablemente si papá no se hubiera convertido al Señor y no hubiera transmitido los principios y valores a sus hijos, con luchas, con problemas, sí. Y a sus nietos nosotros, a nuestros hijos.
Él influyó sobre toda una familia. Y algunos de ellos estamos predicando. Y algunos de ellos estamos transmitiendo el Evangelio. Papá tuvo un grupito que pastoreó de italianos allá por Berazategui, nada más. Pero influyó sobre todos nosotros. Influir sobre este mundo. Nehemías influyó para que lo destruido sea reconstruido. Para lo que estaba en ruina, deje de estar en ruina. Para los que estaban en dolor puedan ver su ciudad reconstruida y ver que otra vez Dios volvía a bendecir a su pueblo. ¿Cómo podemos influir en esta sociedad? Y de eso estoy hablando. ¿Cómo podemos influir? Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos en esta mañana, cuántos primeros creyentes hay? Cuando digo primeros creyentes, aquellos que recibieron a Cristo y que fueron los primeros en su familia que recibieron a Jesús. Fueron los primeros en su familia. Nadie en su familia era creyente, sus padres no eran creyentes, pero ustedes fueron los primeros. Ustedes no saben todo lo que Dios puede hacer con sus vidas. Y yo le pido en esta mañana que pasen aquí al frente. Siento de orar por estos primeros. Ustedes pueden ser aquellos que influyan, como influyó Nehemías, como influyó mi padre, los primeros. Quizás tienen muchas familias no creyentes, quizás tienen hijos no creyentes o padres. Son los primeros y están teniendo luchas y están teniendo problemas. Son los primeros. Son los primeros.